Bueno, y para conocer un poco más de detalles de esta situación, de estas dos resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que han dejado fuera de carrera tanto al candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, como de Todos por el Perú, Julio Guzmán, me encuentro con el experto en Derecho Electoral, el doctor Julio César Castiglioni, aquí en los estudios de 24 Horas Mediodía. Doctor Castiglioni, muchas gracias por acompañarnos. Empecemos por el caso del candidato César Acuña. Él ha sido digamos, excluido ya del proceso electoral de acuerdo a esta resolución de forma unánime, es decir, sí, no han habido observaciones por parte de ninguno de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y ha sido contundente la resolución. Sin embargo, ¿le queda la posibilidad todavía de presentar algún tipo de recurso que le permita seguir en carrera? Sí, la resolución 196, publicada el día de hoy en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, confirma la resolución venida en grado del Jurado Electoral Especial. Esta resolución, presumo que ya se debe haber notificado a los afectados, a la Alianza para el Progreso, y en consecuencia ellos están en la facultad de interponer el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva. Ahora, pero cuando se presentan estos recursos de extraordinarios, queda la sensación de que esto todavía no acaba, es decir, que va a seguir y seguir y seguir, porque luego que se presentan el recurso extraordinario, tendría el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a la normativa, 3 días para resolver este recurso extraordinario. ¿Cuánto tiempo más podemos pasar de recurso extraordinario en apelación y esto, pues los plazos electorales también se van venciendo? Son 3 días para interponer el recurso extraordinario porque el afectado tiene el derecho de evaluar la resolución. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que resolvería en forma inmediata. Sin embargo, esta resolución, la resolución 196, es ejecutable en forma inmediata. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, de un 100%, el 98% de los recursos extraordinarios se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque esto es por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva. Es que el jurado tiene que revisar en qué violó el debido proceso y la tutela procesal efectiva de los recurrentes. Y solo un 2% se ganan. En consecuencia, es poco probable que este recurso extraordinario tenga viabilidad. Porque evidentemente los argumentos que se han esbozado en mayoría, por unanimidad de todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, evidentemente demuestran de que el criterio que adoptó el Jurado Electoral Especial ha sido confirmado. ¿Puede seguir, digamos, en proceso la plancha, digamos, congresal, verdad? O sea, no se afecta a la lista congresal o a los postulantes al Congreso con la exclusión del candidato presidencial en el caso específico. En primer lugar, sobre la plancha presidencial se pronuncian en el punto 2 de la resolución y declaran improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial. No va a la fórmula presidencial. En segundo lugar, la lista congresal sí va en aquellos lugares donde no haya sufrido ningún tipo de observación, no se haya excluido algún candidato, no se haya presentado alguna tacha contra algún candidato. Las listas congresales a nivel nacional sí deben estar en curso. Ahora, otro punto que quedó mucha duda y que en algún momento conversamos también fue la posibilidad de que la candidata a la vicepresidencia pueda tomar el lugar del candidato Acuña. Estamos hablando de la señora Anel Tausen. ¿Es esto posible? No. La resolución también lo observa. La resolución hace el análisis, dice que esto no es una tacha, porque en el caso de una tacha no procede, pero se presenta la misma figura. Y en consecuencia, al presentarse la misma figura, la integra la resolución y en consecuencia no se inscribe la fórmula presidencial. Vamos al caso de Julio Guzmán, porque ahí la resolución del Jurado Nacional de Elecciones ha sido distinta. Han habido 3 magistrados a favor de tachar y declarar improcedente la candidatura y 2 en contra de que esto suceda. Entonces, los argumentos de la mayoría es que se ha violado el proceso de inscripción, del proceso interno de inscripción, etcétera, etcétera, y los magistrados en minoría establecen que, si bien ha habido una violación, el derecho a la participación electoral pesa más que la ley orgánica. ¿Cómo analiza usted esta? Yo me quedo con el voto de mayoría, no solo de la resolución 197, sino la resolución 93 y 114. Y ya anteriormente el Jurado Nacional de Elecciones había emitido en mayoría, donde este voto de mayoría ponderaba que al no haberse cumplido con la modificación del estatuto, la inscripción del Tribunal Nacional Electoral, la inscripción del Consejo Ejecutivo Nacional, la modificación del logo, la inscripción de uno de los miembros del Tribunal Nacional Electoral, en consecuencia confirmaba en la resolución del ROC que hizo todas estas observaciones,
porque además en el voto en minoría se hace mención de la irresponsabilidad de la agrupación Todos por el Perú, en el sentido que sus trámites recién empezaron en el mes de noviembre, y expresan su preocupación que cómo es posible que una agrupación política que pretende gobernar el país no ha hecho todos sus trámites con el tiempo oportuno. Ahora, hay dos puntos que son importantes a tomar en cuenta dentro de la decisión en minoría del magistrado Tábara y del magistrado Córdoba, Correcto. que son interesantes a analizar y por eso se los consulto. El punto 32 de esta resolución dice, 32, si no me equivoco, sí, 32, dice que si bien ha habido una violación a la ley, lo que usted ha estado argumentando, el derecho a elegir pesa porque no ha habido ningún reclamo al interior de la agrupación política o alguna digamos, alguna oposición al interior del partido político para que la candidatura de Julio Guzmán proceda. Es un punto interesante igual de analizar. Sí. Vamos a ver. La norma interna de toda agrupación política son los estatutos, como así de las asociaciones. Si yo no cumplo mis estatutos, en consecuencia, estoy violentando mi propia norma interna, en primer lugar. En segundo lugar, si para el voto en minoría no es sustancial las observaciones del ROP, separemos el ROP. Que no existe el ROP y en consecuencia simplemente por el derecho de asociación, de participar en las elecciones políticas, de elegir y ser elegido que tenemos usted y yo, vayamos el día de mañana al Jurado Nacional de Elecciones, no hago elecciones, no me inscribo, no participo en ninguna agrupación política y quiero presentarme a la contienda electoral presidencial. Creo que eso es alentar la informalidad. Usted y yo tenemos la libertad de tránsito y el día de mañana salimos con un vehículo a manejar. Yo no tengo licencia de conducir y además no tengo vehículo. ¿Puedo manejar un vehículo sin tener licencia de conducir? No, un policía me va a parar, me va a poner la multa y el carro lo va a llevar al depósito. Hay procedimientos que se tienen que cumplir. O sea, las libertades que nos establece la Constitución Política del Estado se ejercen con las limitaciones que nos da la ley. Y las limitaciones que nos da la ley son los procedimientos y los procesos que se tienen que cumplir. Doctor, le pido que hagamos una pequeña pausa en la entrevista, claro. Que permanezca con nosotros, porque nos vamos a enlazar en vivo y en directo con nuestro compañero Emilio Díaz. Él tiene información justamente sobre lo que está ocurriendo. Él se encuentra en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. Emilio, adelante. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Efectivamente, tú lo has señalado, nos encontramos en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. Estas son las resoluciones que emitió el día de hoy el máximo ente electoral del país en contra de las candidaturas de Julio Guzmán y César Acuña. Las votaciones han sido divididas. En el caso de la agrupación de Todos por el Perú, 3-2 fueron los resultados en contra del partido de la denominada Ola Morada y 5-0 una votación unánime sobre César Acuña. ¿Qué es lo que dice? Básicamente enfoquémonos en la resolución de César Acuña. Declararon improcedente o rechazaron las apelaciones que él presentó por estas dádivas que él entregó tanto en Chosica como en Piura. El punto 40, busquemos el punto 40 de esta resolución de César Acuña, es que también declaran improcedente la fórmula presidencial de Alianza para el Progreso. Esto quiere decir que Anel Tausen no podrá ser la candidata de la agrupación de César Acuña en estos comicios del 10 de abril. Sobre Julio Guzmán, es claro, las elecciones internas que realizaron en Perú para Todos, o el partido de Todos por el Perú, de Julio Guzmán, y que declararon improcedente. Hay que recordar que estas resoluciones no son nuevas para Julio Guzmán, y es que ya han habido 2 resoluciones en contra de esta agrupación. Hay que recordar también, Paco, que tienen una última oportunidad, un recurso extraordinario que podrán presentar estas 2 agrupaciones al máximo ente electoral para poder tratar de cambiar la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. Paco, si tienes alguna consulta desde estudio, te escucho. Está bastante clara la información, Emilio. Hemos estado discutiendo también este tema aquí en estudios. ¿Han habido algún tipo de manifestación en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones con partidarios de ambos candidatos, es decir, de Julio Guzmán y de César Acuña? ¿Ha habido algún tipo de movilización? Sabemos que el candidato Acuña por lo pronto ha dicho que va a hacer una conferencia de prensa
a las 5 de la tarde. En el caso de Julio Guzmán todavía no tenemos información de cuáles van a ser los siguientes pasos. Mira, estamos desde muy tempranas horas en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. Paco, quiero mostrarte lo que es el Parque de la Democracia. A diferencia de los días anteriores, sobre todo el día de ayer, ya no vemos a manifestantes de Alianza para el Progreso, tampoco en la Plaza San Martín, donde se habían agrupado en días anteriores los de por el Perú. En el Jurado Nacional de Elecciones hay un grupo de policías que están resguardando la sede del máximo ente electoral del país para evitar cualquier tipo de manifestación o pronunciamiento en contra del Jurado Nacional de Elecciones. Paco. Muchas gracias, Emilio, por la información que nos has dado en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a estar muy atentos a cualquier otra novedad. Continuamos con usted, doctor Castiglioni. Como le veníamos comentando, en el punto 32 de la resolución en minoría, los magistrados que han votado, el doctor Tábara y el doctor Córdoba, han establecido que al interior de Todos por el Perú no ha habido ninguna protesta, ninguna objeción por la elección de Julio Guzmán. Entonces, esto podría abrir las puertas para esta agrupación y que presenten un recurso extraordinario. ¿Qué posibilidades hay de que se apruebe en todo caso si es que esto es así? El recurso extraordinario es porque a juicio del recurrente el que se ha equivocado es el Jurado Nacional de Elecciones en su resolución. Entonces, podrían argumentar que internamente, o sea, tomar el voto en minoría como argumento de su recurso extraordinario, sí. En consecuencia, pero el que no se haga ningún reclamo internamente convalida un hecho, porque el hecho fue observado por el ROF. O sea, si el ROF observó que no se cumplieron los procedimientos dentro de la agrupación política Todos por el Perú, no solamente se trata que como Asamblea General o el Congreso General nosotros decidamos lo que creemos conveniente, es lo que el Congreso puede hacer y qué es lo que no puede hacer en cumplimiento de los estatutos. El Congreso soberano puede modificar los estatutos, puede elegir al presidente, puede elegir a los vicepresidentes, a los secretarios nacionales, al Consejo Ejecutivo, etcétera. Sin embargo, esto tiene que ser en el cumplimiento de los estatutos. Mientras no se modifiquen los estatutos, ellos tienen la obligación de cumplir las normas internas que les rigen y que fueron aprobados. En este caso, no por el señor Julio Guzmán, sino por el anterior propietario de la agrupación política. Ahora, estas dos resoluciones pueden ser determinantes para los procesos que están pendientes hacia otros candidatos. Es decir, sabemos que hay tachas por ofrecer dádivas también contra la candidata, por ejemplo, Keiko Fujimori. Y lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones al emitir esta resolución en el caso de César Acuña es que establece que la ley de partidos está vigente, es decir, la que se promulgó en enero. ¿Cabe la posibilidad de que también sea excluida por esta misma situación la candidata de Fuerza Popular? Que la ley se le aplique, sí. Lo que se tendría que determinar son los hechos. Los hechos, si estos se produjeron antes del 17 de enero, o sea, las dádivas, prebendas, dinero, si antes se produjeron antes del 17 de enero que se publicó la norma, y además la tacha, de que debería ser rechazada por el Jurado Electoral Especial, porque las tachas solamente se presentan 2 días después de haber sido publicada la lista, y entiendo que fue el 13 de enero, o sea, tuvieron 14 y 15 para presentar las tachas, lo que no significa que sea calificado como un recurso de como un pedido de exclusión. O sea, no como tacha. El Jurado Nacional, el Jurado Electoral ya pidió que se abra un proceso. Por eso, está en la facultad de poderlo calificar como una solicitud de exclusión al amparo del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y ahí habrá la actuación probatoria. En la actuación probatoria se tendrá que determinar si estas imputaciones que se le establece a cualquiera de los candidatos se produjeron después de haberse publicado la ley y que entró en vigencia al día siguiente. Bastante claro. Y en el caso de los partidos que habrían cometido también irregularidades en su inscripción, por ejemplo, Aureo Segarra, el presidente de Todos por el Perú, denunció hace un par de días en el meeting que organizó Julio Guzmán en la Plaza San Martín, que tanto el Partido Nacionalista como Peruanos por el Cambio también habían tenido irregularidades en la inscripción de sus partidos y lo habrían hecho de manera extemporánea. Y una denuncia periodística establece que la Alianza Popular fue una alianza que se hizo fuera de los estatutos que establecen ambos partidos. Entonces, ahí también hay dos situaciones
que el Jurado Nacional de Elecciones en este momento tiene en sus manos y que también debería resolver. ¿Esto genera algún tipo de precedente? El Jurado Electoral Especial, al Nacional llega en apelación, no hay que... Claro, no pero hay el que Jurado olvidar. Electoral Especial, sí. El artículo 38 de la resolución 305 del año 2015 dice que la falta de democracia interna es insubsanable, eso es en primer lugar. En el capítulo de las tachas, que si bien es cierto se interponen por lo establecido en el artículo 106, 107 y 108 de la Ley de Organizaciones Políticas, el jurado estableció en los diferentes casos, sin perjuicio que los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones revise el cumplimiento de los demás requisitos de ley. O sea, este párrafo permite a los jurados electorales especiales del Jurado Nacional de Elecciones, sin perjuicio de que ellos revisen el cumplimiento de los más requisitos de ley. Les pongo un ejemplo, salvo que sea el estado de nerviosismo del personero del partido del presidente Ollantumala, del Partido Nacionalista. En un informe oral en el Jurado Nacional de Elecciones, el día antes de ayer, el personero dijo que la votación había sido a mano alzada. Que el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo, ¿cómo a mano alzada? Y después trató de rectificarse. O sea, porque está proscrita pues la elección a mano alzada, el voto es secreto y universal. Claro. En la elección del señor de PPK se manifiesta de que los integrantes de su tribunal electoral, uno sería del PPC, uno sería de Acción Popular y uno solo de su agrupación política. O sea, situaciones que se tendrían que revisar, obviamente, porque si el Jurado Electoral Especial, esta es una responsabilidad del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, claro, no ha sido riguroso en su momento, está en la obligación de revisar la democracia interna en las agrupaciones políticas. Claro, porque, digamos, a igual razón, igual derecho. Es decir, se está aplicando para el caso del señor Julio Guzmán, debería aplicarse también para los otros partidos donde también han habido irregularidades. Por supuesto, si es que han habido y se pueden constatar estas irregularidades, la puerta está abierta para que esto se revise. Muchas gracias, doctor Castiglioni, por sus opiniones. Ha sido el doctor Julio César Castiglioni que nos ha explicado algunas de las situaciones que se generan a raíz de estas resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones y que dejan fuera de carrera tanto al candidato Julio Guzmán como a César Acuña. Yo le doy paso